Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Moreno. Yo trabajo en IBM de Venezuela. Ocupo actualmente el rol de gerente de proyectos. Justamente en esta cápsula formativa de hoy vamos a hablar de algo muy interesante para ustedes como emprendedores o personas que están interesadas en crear nuevos emprendimientos, empresas, que tiene que ver con el arte de la gestión de proyectos para emprendedores. Fíjense lo siguiente, la agenda que vamos a estar cubriendo el día de hoy, vamos a hablar primero de una visión general y conceptos claves de lo que son los proyectos. Vamos a estar hablando de lo que es la importancia de los proyectos, la gerencia de proyectos como sistema para la entrega de valor, principios y dominios de un proyecto e influencia del entorno general en los proyectos. Antes de pasar al contenido, yo quiero que ustedes siempre mantengan en su cabeza, en su mente, un triángulo. Un triángulo que tiene, por supuesto, tres aristas. Estas aristas son tiempo, recursos, cronograma. Vamos a estar hablando de eso y lo vamos a estar repasando y ya van a ver por qué de la importancia de este triángulo. Primero, hablando un poco de lo que es la visión general y conceptos claves de lo que son los proyectos, es importante indicar que los proyectos tienen un impacto y básicamente lo que hacen es anticiparse en el tiempo. El proyecto lo que hace es cumplir con unos objetivos que van a llevar a la empresa desde una situación actual a una visión futura deseada. Los proyectos básicamente nacen, se construyen para cumplir requisitos regulatorios, por ejemplo, que haya una normativa legal nueva y obligue a la empresa de alguna manera, bueno, a adaptarse a esa normativa legal. De manera que los sistemas, la organización y los procedimientos de la empresa se tienen que adaptar en un momento futuro para adaptarse a esos requerimientos regulatorios nuevos. Los proyectos también pueden nacer para satisfacer solicitudes o necesidades, bueno, de los interesados que pueden ser los clientes o las mismas personas dentro de la empresa que determinan que hay que hacer algún tipo de actualización. Los proyectos también pueden nacer para crear mejoras de los productos, hacer reparaciones de algún elemento dentro de la empresa o para implementar algún tipo de cambio relacionado con nuevas estrategias para el mercado. Entonces, de manera que de forma general, los proyectos lo que hacen es conducirme en los recursos, en un tiempo determinado y en un alcance específico los trabajos que se hacen dentro de la organización para cumplir en el futuro una visión deseada. Hay unos principios que rigen la dirección de proyectos, pero antes quisiera regresar otra vez al triángulo que les comenté, ese triángulo donde tenemos en una arista tiempo, en otra arista tenemos los recursos y en otra arista tenemos el alcance de los proyectos. Yo les pedí que mantuvieran en mente este triángulo porque es muy importante. Cada vez que yo cambio alguna de las aristas, se me van a ver afectadas las otras aristas. Es decir, si yo cambio el tiempo, el cronograma en que yo tengo que tener un proyecto terminado, independientemente de eso, me va a cambiar o los recursos que yo tengo que asignar a las actividades del proyecto o tengo que cambiar también el tiempo que voy a dedicar al proyecto. Asimismo, si yo afecto los recursos que voy a dedicar al proyecto y independientemente de eso, voy a haber afectado el cronograma también. Entonces, independientemente de la empresa, independientemente del tamaño de la organización, estos son los tres principales variables que yo voy a estar manejando desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Volviendo a los principios de la dirección de proyectos, es importante indicar que em, los dominios, el dominio de desempeño de los proyectos va a estar relacionado siempre con los interesados del proyecto, es decir,
aquellas personas que se van a ver impactadas por el valor que yo voy a ofrecer, por el producto que yo voy a construir, y esos interesados pueden ser internos dentro de la organización o externos de la organización, normalmente el público o la clientela a quien van dirigido el producto que yo voy a construir. Los equipos de trabajo, que son los que me van a ayudar a construir el producto, a dar el valor que está relacionado con mi organización. El enfoque de desarrollo, de eso vamos a conversar ahorita. La planificación que yo voy a acometer para lograr los objetivos del proyecto, el propio trabajo, la entrega, la medición, que son los distintos KPI o variables sobre los cuales yo voy a medir cómo se va conduciendo mi proyecto. Y hay algo muy importante que se ha introducido recientemente en la práctica de los proyectos que tiene que ver con la incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre. Y desde el momento que ocurrió la pandemia, la incertidumbre, cada vez con mayor presencia en los proyectos, forma parte del entorno, dentro de lo que son los principios de la gestión de proyectos. Principio número uno. Toda la organización, independientemente de su tamaño, debe tener un enfoque de administración, es decir, las personas que se encargan no solamente de la ejecución del proyecto, pero también de la gerencia del mismo, tienen que tener una visión de administrador. Administrador de recursos, recordemos el triángulo que les comenté al principio, pero administrador también del tiempo, administrador también del alcance. Recordemos que estas tres variables son las que siempre van a afectar cómo voy a ir yo haciendo las actividades para al final tener un producto determinado. Entonces, principio número uno, ser un administrador diligente, cuidadoso y respetuoso del tiempo, el alcance y los recursos. Principio número dos, crear un entorno colaborativo. En la medida que pasa el tiempo, cada vez nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene unas fortalezas que se complementan con las fortalezas que tiene el resto del equipo de trabajo. Es decir, esas habilidades necesarias de comunicación, trabajo en equipo, planificación, visión, son cada vez más necesarias, son cada vez más preponderantes dentro de un entorno colaborativo. Principio número 3, mantenerse constantemente involucrado con los interesados del proyecto. Y esto es muy importante. Recordemos que cuando hablamos de interesados del proyecto, nos referimos no solamente a las personas del equipo de trabajo dentro del entorno de la organización, también nos referimos al público, a las personas que de alguna manera van a tener una afectación positiva o negativa de las actividades que ejecuta nuestra organización. Por eso es que vemos con mayor frecuencia que supermercados, cadenas de farmacia, empresas grandes y pequeñas utilizan mecanismos de encuestas, etcétera, para mantener siempre presente la opinión que el público y finalmente los interesados tienen del trabajo que hace la organización. Principio número 4, enfocarse en el valor. Un proyecto puede tener una duración corta en el tiempo, pero también puede tener una duración más larga que puede llevar años o inclusive meses para dar al final con el producto que nosotros queremos entregar a los interesados. Desde el inicio hasta el final del proyecto y durante todo el ciclo de vida del mismo, es importante mantener siempre presente el por qué, o sea, qué es el objetivo principal que estamos nosotros buscando con el proyecto que estamos ejecutando. Enfocarse en el valor. Eso nos mantiene siempre enfocados en la razón de ser de los recursos que estamos nosotros asignando al proyecto, del tiempo que nosotros vamos a dedicar al proyecto y finalmente en el enfoque que nosotros vamos a implementar. Principio número 5,
reconocer, evaluar y responder a las iteraciones del sistema. Los proyectos no son estáticos, así como no es estático las personas que están dedicadas a las actividades, como tampoco son estáticos los recursos. Es decir, siempre hay que mantenerse atento a las distintas interacciones que se dan dentro del ecosistema que forma parte de la ejecución de las actividades de un proyecto. Principio número 6: demostrar conductas de liderazgo. Y quiero detenerme aquí unos segundos para hacer foco en esto. En un grupo de trabajo, todos deberían ser líderes. Sí, todo el equipo de trabajo, todos y cada uno del equipo de trabajo, independientemente de la misión que tenga dentro de la organización, tienen una actitud y una conducta de liderazgo. Eso significa que el éxito del proyecto está de alguna manera más garantizado porque todos los miembros del proyecto mantienen el mismo foco, tienen la misma visión y de alguna manera todos pueden complementarse en conductas de liderazgo durante toda la ejecución de las actividades. Principio número 7: adaptarse con base en el contexto. Mientras más tiempo dure un proyecto, más cambiantes serán las situaciones que se tienen que enfrentar. De manera que esta es una palabra importantísima que siempre útil tener presente. Adaptación. Bueno, para los que estamos en Venezuela sabemos que la adaptación tiene que ser constante, bueno, por temas regulatorios, por temas de ambiente, distintas situaciones que pueden ocurrir durante la ejecución de las actividades. Incorporar la calidad en los procesos y entregables. La calidad se mide, la calidad es una actitud y es un principio que debe mantenerse siempre presente en la ejecución de las distintas tareas que forman parte del proyecto. Es decir, la calidad no es solamente al final, cuando ya el producto, independientemente de cuál sea el producto, ya esté terminado. La calidad es un proceso que tiene que estar presente en todas las instancias, en todas las etapas del proyecto, no solamente para los productos finales dirigidos al público, sino también para los productos internos. La calidad debe estar presente también en las interacciones que se dan entre los distintos miembros del equipo. Principio número 9: navegar en la complejidad. Existen complejidades relacionadas, bueno, en las interacciones con la gente. Las personas tenemos distintos valores, tenemos distintos orígenes, tenemos distintas visiones del mundo y esto ya de manera importante agrega una complejidad a las distintas actividades que se están ejecutando. Y esto sin mencionar las complejidades propias de los procesos productivos, independientemente del producto que nosotros estemos construyendo y le estemos ofreciendo al mercado. Si nosotros tenemos una visión de atención, de foco, en esa misma medida podremos navegar dentro de la complejidad que tiene que ver con todos los procesos para la construcción de determinado producto final. Hay algo importantísimo que nosotros tenemos que tener presente y es lo que tiene que ver con los riesgos. Y justamente es el principio número 10. Ya hemos hablado de que, bueno, existen complejidades, existen características propias, pero tener una visión proactiva de los riesgos para poderlos identificar de manera oportuna, para poderlos identificar de manera anticipada, al equipo del proyecto le va a dar la oportunidad precisamente de anticiparse a situaciones negativas que pueden ocurrir y en la medida de lo posible mitigar estos riesgos para evitar los impactos que puedan tener a los procesos que se vayan a ejecutar y sobre todo al cliente y sobre todo también a la visión que tenga el cliente final, bueno, de los productos y de la empresa que le presta servicios. Principio número 11:
adoptar la adaptabilidad y la resiliencia. Esto se relaciona con los principios que hemos visto anteriormente. Ser resilientes, estar, digamos, con una actitud siempre atenta, con una actitud positiva para poderse adaptar, bueno, a todas las distintas situaciones que se pueden presentar en cualquier momento durante el ciclo de vida de los proyectos. Y el último principio, pero no menos importante, permitir el cambio para lograr el estado futuro. Fíjense, esto no es nada más una frase, permitir el cambio. Esto es algo muy importante porque en la medida que nosotros abracemos el cambio, en la medida en que nosotros como individuos, sea de manera personal, o sea, en el marco de una organización, en la medida en que nosotros estemos dispuestos a adaptar el cambio, en la misma medida estaremos dispuestos a interactuar de manera eh, activa con los otros miembros del equipo. En la misma manera estaremos también dispuestos a asumir el liderazgo temporal parcialmente en algún momento que se requiera dentro del equipo. En la misma manera también podremos ser resilientes y de alguna manera adaptarnos a las distintas situaciones que se nos presenten dentro de las organizaciones durante la ejecución de algún proyecto en particular. De alguna manera, todo lo que les acabo de comentar se resume en que tanto las organizaciones como los individuos, como los proyectos en sí, no funcionan de manera independiente. Todos estos elementos funcionan dentro de un entorno, funcionan en un momento histórico determinado que de alguna manera afecta a los individuos, afecta a las organizaciones, afecta a los productos, afecta principalmente a los proyectos. El entorno, el contexto en el cual se desarrollan las actividades debe estar siempre presente. Y por eso es que todos los miembros de los equipos deben tener una actitud de liderazgo y tener una actitud para estar siempre vigilantes a cualquier cambio dentro del entorno que me obligue a hacer adaptaciones y cambios a los procesos para poder cumplir con los objetivos que se hayan planteado dentro de la organización para cumplir con los proyectos. Entonces, ya que estamos finalizando esta cápsula formativa, quiero de alguna manera resaltar los puntos más importantes para ustedes que son emprendedores, que ya son empresarios y que están interesados, digamos, en este mundo de la gerencia de proyectos, en el mundo de la creación de valor. Número uno, ser resilientes. Número dos, mostrar siempre actitudes de liderazgo. Y número tres, y aquí rescato el triángulo que les pedí que mantuvieran en la mente al principio de la charla y que desde mi punto de vista es lo más importante: todos los proyectos afectan o se ven afectados por recursos, tiempos y cronograma. Si yo afecto el cronograma, necesariamente voy a afectar recursos. Si yo afecto recursos, voy a afectar costos. Si aumento los costos, tengo que reducir cronogramas o cambiar el equipo de trabajo, aumentar o reducir la cantidad de colaboradores. Esto es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven, que cualquier emprendimiento, cualquier idea es posible, sí es posible llevarla a la práctica, pero de alguna manera, con alguna metodología y siempre teniendo en mente que existe un entorno que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra planificación y nuestras actividades. Bueno, muchas gracias.